Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jonathan Palacio Torrado. Yo soy estudiante del CEAT de Barranca Bermeja, Santander, pero actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, ¿sí? A continuación voy a hacer la sustentación que se nos pide en la guía en la tarea 1. Entonces vamos a hacer una introducción al análisis de circuitos resistivos, más específicamente mencionar cuatro conceptos, dar su definición y explicarlos y hablar sobre la pregunta problematizadora que se nos asignó. En mi caso soy el estudiante número 1 y como lo exige la guía, muestro mi documento de identidad donde muestra mi nombre, Jonathan Palacio Torrado, para que muestre la autenticidad de que soy el estudiante que está haciendo la presente sustentación. Entonces, vamos a empezar con el primer concepto, donde hago como una breve introducción de lo que vamos a empezar a manejar y como de qué debemos en sí tener en cuenta en estos conceptos que vamos a analizar en la presente unidad y en las siguientes unidades, ¿sí? Entonces, como una recomendación, puedo decir que es necesario poner mucha atención en el papel de los signos, ¿sí? Tanto en el signo positivo como en el signo negativo. Cuando éste indica las tensiones, así como en la importancia de las flechas de diferentes corrientes, ¿sí? Muchas veces estos elementos establecen las diferencias entre las respuestas correctas y las respuestas incorrectas. Entonces, al no darle una breve importancia a este tipo de cositas, los ejercicios o cualquier otra actividad que vayamos a hacer en las presentes unidades nos van a quedar mal. Entonces, mucha importancia y ojo a estos dos conceptos que son los signos y la orientación de las flechas. ¿Listo? Esta unidad o todo lo que aquí mencioné está tomado de la referencia que se nos dio en la guía, más exactamente del análisis de circuito en ingeniería en el capítulo 2 en la página 9, ¿sí? De allí saqué lo que fue esa breve introducción y de lo que fue los conceptos que vamos a empezar de los que voy a explicar a continuación. Entonces, vamos a empezar con el primer concepto, ¿sí? Vamos a empezar con la carga eléctrica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de carga eléctrica, estamos hablando de la cantidad de electrones almacenados en un cuerpo, ¿ok? La cantidad eléctrica es una propiedad de la materia que se traduce o que provoca que los cuerpos se atraigan o se repelen, o sea, se rechacen. Em, Esto, o sea, entre sí, ¿cómo lo puedo decir? No, ok, se rechacen entre sí eh, en función a la aparición de campos electromagnéticos que generados por la misma carga, eh, o sea, que se generan por la misma carga, como ya lo conocemos, o como ya nos lo han explicado, como ya lo mencioné, eh, existen, sabemos que existen dos tipos de cargas, tanto la carga positiva como la carga negativa. ¿Ok? Los electrones poseen carga negativa y los protones poseen la carga positiva. Aunque son idénticas en valores absolutos, esto lo sabemos de la física básica, ¿sí? De la unidad anterior que ya vimos, la física general. En el sistema de unidades, un solo electrón tiene carga de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb y un protón tiene una carga de más 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Entonces, para ya concluir, debemos entender que la carga en movimiento representa una corriente, que es el segundo término que vamos a manejar, que vamos a describir, y que es la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, como lo podemos analizar con la descripción aquí mencionada en la presente guía, debemos entender que la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por medio de un material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso.
y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o de iones. En los sólidos se mueven los electrones, ¿sí? En los líquidos los iones y en los gases los iones o los electrones. Por ello debemos analizar a la corriente eléctrica o la intensidad eléctrica como el flujo de cargas eléctricas que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro, ¿sí? Como lo vemos en la presente imagen. Entonces, definamos ahora el tercer término que me tocó, que fue la tensión. Entonces, cuando hablamos de la tensión, es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados, o sea, empuja la corriente a través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar como, por ejemplo, generar una luz, ¿sí? En resumen, la tensión es igual a la presión que se mide en voltios. Ok. Entonces, para terminar este concepto, cabe decir, mencionemos que en los inicios de la electricidad, la tensión era conocida como una fuerza electromotriz. Es por ello que en las ecuaciones, como la ley de Ohm, la tensión se representa por el símbolo en mayúscula, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, esto es lo que enfoca este término de tensión y la explicación más fácil o más correcta de lo que es ella. Vamos ahora a hablar del cuarto término que me tocó, que fue la energía, ¿sí? Entonces, la unidad de energía en el sistema internacional es el joules, teniendo en cuenta que la energía es el producto de la potencia, perdón, es el producto de la potencia y el tiempo, ¿sí? La energía eléctrica o electricidad es la energía que se origina de la diferencia de potencia eléctrica como dos puntos determinados, cuando se los pone en contacto mediante un transmisor eléctrico. Entonces, en los circuitos eléctricos, la atención se dedica a menudo a la potencia simplemente dada por la tensión, o sea, por el voltaje, multiplicada por la corriente. Entonces, eh, esta es la definición. Fue un poco complejo, pero fue como la definición más clara, la cual yo les puedo dar en este momento. Para terminar, bueno, esos fueron los cuatro términos o las cuatro definiciones seleccionadas para el estudiante número 1, la cual ya le di solución. Vamos a hablar ahora de la pregunta problematizadora que se me asignó. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa? Entonces, vamos a definir que la corriente alterna es el flujo de carga eléctrica que varía en dirección, con cambios en el voltaje y la corriente. O sea, existen cambios voltaje-corriente. La corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje, o sea, está constante sin cambios. Esa es una de las diferencias. Pero la diferencia entre corriente alterna y corriente directa no solo tiene que ver con las características del flujo eléctrico, sino con la aparición de cada una, no aparición de la aplicación a la que nosotros la leemos hoy en día en la cotidianidad. Esas en sí son las diferencias. Como por ejemplo, la corriente alterna es muy utilizada en nuestra vida. O sea, se le genera de diversos modos, en centrales eléctricas, pues en hidroeléctricas, en eólica, nucleares, etcétera, ¿sí? Pero la corriente directa es la que se puede decir que es la que más utilizamos en la cotidianidad. Se almacena en forma de baterías, esta es más segura, permite su uso en múltiples dispositivos sin depender de una conexión, o sea, como ya lo mencioné, las baterías, dispositivos y demás, ¿sí? Entonces, esta es como la definición de los dos términos de corriente alterna y directa
y cuál es su diferencia más grande, ¿sí? Que es lo que se genera el cambio y en la otra, pues lo constante que se maneja en ella. Para terminar ya la presente eh, sustentación, que está un poco larga, como lo mencioné anteriormente, esta referencia la tomé de la guía, la referencia bibliográfica, entonces espero haya sido de mucha ayuda, espero haya sido muy clara y quedo atento a sus sugerencias. Muchísimas gracias, hasta luego.